Ahora mismo lo estoy compartiendo en Twitch, estuvimos repasando este artículo escrito por una alumna de un máster en ciencia de datos, aunque el objetivo aquí es hablar de estudios relacionados con economía, también últimamente un camino, una salida que está siendo muy popular también entre los estudiantes de economía es todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, el análisis de datos. Y tenemos este artículo que estoy compartiendo ahora a través del canal de Twitch del Economista Camuflado, donde estuvimos repasando varios de estos puntos, de cosas que es importante tener en cuenta a la hora de prepararse para solicitar esta admisión. Bien. Vale. De momento el directo no se ha caído, parece que no se ha caído. Si hay problemas con el audio o con el vídeo, por favor también hacedmelo saber, aparte de cualquier pregunta o comentario que tengáis, que es de lo que se trata. Al final, lo que quiero es ayudaros a vosotros que podéis tener estas dudas de, cómo aplicar a máster, si hacer una solicitud a máster, etc. Entonces, cualquier comentario me lo podéis dejar por aquí. Bien. Vale. Entonces, estuvimos repasando este artículo para comentar todos estos puntos e íbamos a hablar acerca de la carta de motivación, que es uno de los documentos que tienes que enviar cuando solicitas admisión a máster. Entonces, ¿qué decía la autora del artículo sobre la carta de motivación, en inglés el Statement of Purpose? Dice, pasé muchas noches trabajando en mi carta de motivación. Dice, it was both trash and so beautiful at the same time. Vamos a leerlo directamente en inglés y lo vamos comentando, traduciendo al mismo tiempo. Dice, I certainly have a love-hate relationship with my statement of purpose. I don't think there is much difference between a statement of purpose and personal statement. Se pueden llamar de forma distinta, pero al final en castellano es lo que conocemos como la carta de motivación. Unless the school specifically outline requirements for their essays, I use the same 1000-word version that combine my data science experience and personal aspiration. Entonces, ¿cómo escribir esta carta de motivación, este Statement of Purpose, que se llama en algunos casos? Pues a no ser que la universidad a la que estéis solicitando admisión para el máster os diga específicamente cómo debe ser esta carta de motivación o qué esperan encontrar en esa carta, en realidad, lo más importante es mostrar los motivos por los que estáis interesados en hacer ese máster en concreto. Entonces puede ser muy tentador escribir una carta de motivación genérica que enviéis a todos los programas de máster en los que estáis interesados, pero quizás no es una buena idea hacer eso. Porque ¿cómo se lee esta carta de motivación? ¿Cómo la leen los comités de admisión a máster? Bueno, sobre todo lo que están buscando es precisamente esos motivos que os han llevado a que estéis interesados en ese programa de máster. Entonces, lo que quieren ver es un interés genuino por vuestra parte. Escribir algo genérico que pueda aplicar a todas las universidades del mundo no os va a ayudar a entrar en ese máster, a no ser, incluso si está muy bien escrito. Entonces, al final la carta de motivación es una oportunidad que tenéis para mostrar por qué estáis interesados en ese programa
y, bueno, para distinguiros de otros candidatos que quizás no están haciendo esa parte del trabajo bien. Entonces, sobre todo, es una oportunidad para mostrar interés y destacar frente a otros candidatos en ese sentido. Que el formato de la carta de motivación sí que puede ser el mismo para todas las universidades a las que apliquéis, es decir, la estructura puede ser la misma, pero en la carta de motivación de la universidad X tiene que haber algo concreto sobre esa universidad X para mostrar vuestro interés hacia ella. Y continúa el artículo diciendo: A rough timeline is that I started to reflect on my past experience and think about how I am going to write the statement of purpose during the summer before my senior year. That is why I started blogging. It helped me clear my thoughts and organize my professional experience to write the first few blogs about my undergrad journey. And at the same time, I have been actively researching everything about a data science career throughout my undergrad, and I constantly think about why I like data science, why data science is suitable for me as a career, and triple check that this match is truly optimal for me right now. I know so many people graduating from data science and working as software engineers. I really needed to sort out the rationale behind why data science is exactly what I want for me and put my thoughts into an essay later. Al final, lo que está diciendo aquí esta chica es que una parte muy importante de la carta de motivación tiene que ver con mostrar vuestro interés por, bueno, en este caso ella está hablando de la ciencia de datos. En el caso de un máster en economía, en análisis económico o en finanzas, en su caso, pues se trata de mostrar un interés genuino por esa disciplina, por esa carrera. Entonces, a la hora de escribir esa carta de motivación, lo que hay que tener muy claro es por qué queréis seguir ese camino, por qué queréis especializaros en ese campo del que trata el máster. Porque en el caso de un máster de ciencia de datos, ¿por qué queréis especializaros en esa materia? O si hacéis un máster de investigación en economía, pues quizás lo más importante o uno de los puntos más importantes de la carta de motivación es mostrar por qué estáis interesados en hacer una carrera académica. Entonces esa es quizás la parte o una de las partes más importantes de vuestra carta de motivación. Y esto, pues, es algo que tenéis que pensar muy bien, que no solamente os va a ayudar a escribir una buena carta de motivación, sino que también os va a ayudar, pues, a decidir si hacer un máster es de verdad lo que queréis hacer con vuestra vida y con vuestra carrera, si ese máster es el más adecuado para vosotros, etc. Esa parte es muy importante. Y después, la siguiente sección del artículo dice: Choose your target programs wisely. Choose your target programs wisely. Y aquí dice sobre esta parte, dice: Remember your list of all the programs available. It's time to narrow down and pick your target program. It all comes down to a matching game. You are looking for the right program for you, and grad schools are looking for the right candidates for them. Bueno, sobre la decisión de escoger máster. Esto es algo que tenéis que mirar muy bien, como digo. Y al final aquí se trata, bueno, esto de hacer un buen match con, digamos, el programa adecuado. Bien, no mucho más por aquí.
Y ahora dice, know your target programs. Grad schools typically have a devoted web page that details everything about their data science program. You can get a lot of information by reading through online information. Here I list some aspects you might think about when choosing your programs. Curriculum, cohort size, school location, length of the program, tuition, is the program research-oriented or career-oriented, faculty research interest, is it easy to obtain the visa, does the program require ERE, institution reputation, do you vibe with the university and the program. Bien, entonces todo esto es información que podéis encontrar sobre vuestro programa de máster directamente en internet. Y esta es una información que tenéis que buscar y que tenéis que conocer a la hora de solicitar admisión. Entonces, esto es lo primero de todo. ¿Y qué información podéis encontrar normalmente en las páginas web? Bueno, pues podéis encontrar información sobre el plan de estudios, también quizás podéis encontrar información sobre el número de alumnos que aceptan en ese máster, dónde está, por supuesto, la universidad o el centro de estudios que os interesa, cuánto dura el programa. La mayoría de los programas de máster tienen una duración que está entre 1 o 2 años. Es muy raro que haya programas de máster que se vayan más allá de los 2 años. Normalmente son 1 o 2 años y al final tenéis que hacer el trabajo de fin de máster que está incluido en ese año o en esos 2 años. ¿Cuánto cuesta la matrícula? También, por supuesto, importantísimo. También algo que también es interesante mirar es si existe la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda económica por parte del departamento que ofrece ese máster para, cubrir, quizás os ayuden con las tasas y os cubran el pago de las tasas o quizás os ofrezcan algún tipo de ayuda económica para que hacer ese máster pues al final no suponga un esfuerzo económico tan importante como normalmente ocurre. También, ¿qué más tenemos? Pues tenemos información sobre si el programa está orientado a la investigación o directamente a salir al mercado laboral y trabajar en un campo específico. Y en este sentido, aquí lo que dice la autora del artículo es que un programa que esté enfocado a la investigación puede ser el más adecuado para ti si lo que estás buscando es hacer un doctorado más adelante. Desde luego, por lo menos, pues si quieres hacer un doctorado tendrás que pasar seguramente por el máster, o al menos en España el sistema está diseñado así. Tienes que pasar primero por un máster antes de hacer un doctorado. Y en España, si hablamos de másters en economía, hay algunos másters que están precisamente muy enfocados a la investigación, que tienen una preparación muy específica para hacer después de ese máster el doctorado. Entonces es conveniente mirar ese tipo de programas si es la salida que te interesa. E igualmente también en España existen programas de másters que están más bien orientados a salir directamente al mercado laboral y trabajar en un campo específico. Pues esto es importante también tenerlo en cuenta, esa orientación. Y esa información también a menudo aparece en las páginas web de los programas de máster. También los intereses de investigación del profesorado, esto también es importante tenerlo en cuenta y es también información que encuentras en las webs de los programas de máster. Porque muchas veces estos intereses de investigación del profesorado determinan cuál es el enfoque que se le da a ese máster. Por ejemplo, si hablamos de másters en economía, el plan de estudios va a ser diferente seguramente dependiendo de si el máster es
ofrecido por una universidad donde el profesorado está más enfocado a cuestiones que tienen que ver quizás con la teoría económica, que en otro departamento donde a lo mejor hay un enfoque mucho más fuerte en trabajar con datos o quizás en trabajar en temas que tienen que ver con las finanzas. Entonces, el plan de estudios y el enfoque que se le da a ciertas asignaturas también va a depender en gran medida de esos intereses. Algo que puede ser interesante para estudiar en el extranjero, por ejemplo, si os planteáis hacer un máster en Estados Unidos o quizás en, bueno, países de fuera de lo que sería la Unión Europea, pues bueno, pues es si necesitáis, o bueno, si es fácil obtener, si es fácil obtener el visado para poder ir allí a estudiar. Y también algo que comentábamos en el directo anterior es si el programa de máster requiere presentar una nota del examen de GRE, que esto es algo que en economía en España no es tan común, pero si piensas en Estados Unidos, pues hay muchos programas de posgrado que sí que te piden que presentes esta nota a la hora de solicitar admisión. La reputación de la institución, esto es algo que también puedes encontrar, bueno, parte de esto puedes encontrar en la página web, pero más bien esta información, uh, yo más bien para informarse sobre la reputación de la institución, de la universidad, del departamento que ofrece ese máster, más que mirar a la página web, lo que recomendaría es preguntar a profesores que tengas en la universidad donde estás haciendo el grado por si conocen ese programa que a ti te interesa o por si te pueden recomendar alguno que ellos conozcan. En este sentido es muy importante obtener información de esa manera pidiendo consejo a personas que están metidas en el mundillo y que por lo tanto pues bueno, pues de ellos puedes obtener quizás una información mucho más fiable que lo que te pueda contar una universidad en su página web, que siempre van a hablar bien de ellos para atraer a los alumnos. Luego también, bueno, pues está toda esta información. Entonces, como digo, mirar las páginas web de los programas de máster es algo que, vale, que puede llevar mucho tiempo. Si estás interesado en muchos programas, pues esto puede llevar bastante tiempo y puede requerir bastante trabajo, pero es un trabajo que es importante hacer y del que puedes obtener bastante información y información muy importante que tiene que ver, bueno, sobre, como hemos dicho, con planes de estudio, con plazos que tienes que seguir para poder solicitar admisión, etc. Entonces, hacer ese trabajo es importante. Luego, la autora del artículo, que por cierto, los que os estáis uniendo ahora, estamos haciendo este directo simultáneamente en TikTok y en Twitch. Si queréis disfrutar de la experiencia completa del directo, ya que estoy compartiendo pantalla con algunas cosas, os recomiendo que os unáis al canal de Twitch del economista camuflado y así podéis ver todo lo que voy compartiendo por aquí. Pero por supuesto, si queréis seguir aquí y dejar vuestros comentarios por aquí, sois más que bienvenidos. Y si es la primera vez que os pasáis por el canal, bueno, pues en mi perfil tenéis vídeos donde comparto consejos sobre estudiar economía, administración de empresas, finanzas. Al final mi objetivo es ayudaros a todos vosotros que estéis interesados en estos temas. Bien, seguimos hablando. Aquí la autora, el siguiente punto que trata la autora del artículo que estamos compartiendo en pantalla, en Twitch, es conócete a ti mismo. Dice, esta parte es mucho más difícil porque conocerse a uno mismo es algo que lleva mucho tiempo,
hay personas a las que les lleva toda una vida. Bueno, aquí se pone bastante filosófica, pero dice, um, tienes, a la hora de conocerte a ti mismo, tienes la información de tus notas, también la información que consigues del GRE, si haces el GRE. Dice, bueno, algunas universidades te dirán las notas que esperan o la nota media que esperan en sus páginas web como requisito de admisión y así, pues bueno, esta es una información también importante que hay que tener en cuenta. Hay universidades que exigen una nota mínima para solicitar admisión. Entonces, bueno, pues esto es algo al final, es un criterio también que hay que mirar, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Si llegas a esa nota mínima o no. Eso forma parte también del proceso de búsqueda de toda esta información. Dice, y ahora que has hecho algo de investigación, bueno, pues haz una lista de todas aquellas universidades o todos aquellos programas de máster que te interesan. En el directo anterior comentábamos que puede ser una buena idea, por ejemplo, tener esta lista en un archivo de Excel quizás, o por ejemplo si sois de los que usáis aplicaciones como Notion para hacer este tipo de listas o hacer estas tablas, pues también puede ser interesante hacerlo ahí. Bien. Y el siguiente punto de que toca la autora es aplica. Bueno, aplica, lo pone aquí como si fuera una pregunta y dice, bueno, no tan rápido. Cuando empiezas a aplicar, a hacer solicitudes de admisión, bueno, esta lista va a ir cambiando y cuando estás escribiendo tu carta de motivación te darás cuenta de que, bueno, de que tienes que volver otra vez a las páginas web de las universidades para comprobar todos los detalles. Pero cuando empiezas con el proceso de solicitud, creando la cuenta que te solicita la universidad para solicitar admisión, es decir, muchas universidades para solicitar admisión requieren que te crees un perfil dentro de sus páginas web y allí puedes hacer tu solicitud de admisión y puedes ir guardando todos los cambios. Bueno, pues a medida que vas haciendo esto, bueno, pues empiezas haciendo eso. Bueno, entonces sigues con el proceso y luego dice a holistic view of what is required of you enables you to get to the recommendation page and send emails to your recommenders sooner, get your test score page and check if the school has received your official scores from the GRE. Identify the trickier pages such as a statement of purpose, diversity, faculty interest that you cannot fill out right away and write down your extraction. Bueno, esto es al final todas estas partes del proceso de solicitud por las que vas pasando a medida que vas haciendo la solicitud. Bien. Bien. Ahí está. Bien, y después aquí aparece, o lo que comenta la autora en el siguiente punto del artículo, es sobre la estructura de la carta de motivación. Entonces vamos a ver la estructura o los consejos que da ella sobre cómo escribir esa carta de motivación. Y tenemos. Dice, vale, bueno, puede haber una diferencia entre Statement of Purpose y Personal Statement. Dice, personalmente no creo que el Statement of Purpose y el Personal Statement sean muy diferentes en las solicitudes de admisión.
En principio, bueno, la diferencia podría ser que la carta de motivación, pues bueno, tenga una orientación mucho más académica y trate solamente sobre tu background académico, tus habilidades técnicas, tus intereses de investigación, también, bueno, tus aspiraciones profesionales, mientras que el personal statement, en un personal statement puedes contar un poco más, pues bueno, lo que viene siendo tu background de una manera mucho más general, quizás explicar, bueno, o detallar algunas dificultades que hayas tenido a lo largo de tu camino. Puede ser algo más personal quizás que ese statement of purpose, esa carta de motivación que tiene una orientación mucho más académica. Dice, sin embargo, bueno, los programas de máster te van a pedir que les envíes uno u otro. Mi punto de vista es que al final viene a ser lo mismo. Cuando te piden carta de motivación, pues bueno, pues viene a ser lo mismo. Luego tú puedes darle una orientación más académica o más personal si quieres, pero al fin y al cabo viene a ser el mismo tipo de documento. Entonces, ¿qué requisitos suele tener esta carta de motivación o este personal statement, como queramos llamarlo? Dice, bueno, primero tienes que describir un poco tu background, es decir, de dónde vienes, un poco tu pasado y el trabajo que has hecho relacionado con ese programa de máster al que estás aplicando. Luego también el segundo punto es qué te hace estar cualificado para ser admitido a ese programa. El tercer punto es por qué estás interesado en solicitar admisión a ese programa. El cuarto, cuáles son tus planes para tu carrera o si estás interesado en la investigación, cuáles son tus planes de investigación y también por qué y cómo ese programa de máster al que estás solicitando admisión te van a ayudar a conseguir tu objetivo. Entonces, todos estos puntos deberían estar reflejados en esa carta de motivación. Como hemos dicho antes, es un documento que te da la oportunidad a ti para destacar frente a otros candidatos y mostrar tu interés genuino por ese máster o ese campo de especialización que tienes en ese programa de máster. Entonces es una oportunidad para hacer eso. ¿Y cómo puedes mostrar ese interés genuino? O más allá de ese interés genuino, ¿cómo puedes, digamos, convencer al comité de admisión de que ese programa de máster es el ideal para ti, el más adecuado? Bueno, pues es bueno hablar sobre tu background, de dónde vienes, qué has hecho antes en la universidad, y ahí hablas sobre, bueno, por qué crees que estás cualificado para hacer ese programa de máster, ¿no? ¿Qué formación has tenido? ¿Qué asignaturas has tenido? Y de acuerdo con eso, pues bueno, cómo toda esa formación que tienes te permite entrar en ese máster y te va a permitir hacerlo muy bien en ese máster. Tercer punto, ¿por qué estás interesado en aplicar, en solicitar admisión a ese programa concreto? ¿Qué te mueve? En el caso de la ciencia de datos, ¿qué te mueve a estar interesado en la ciencia de datos? O en el caso de la investigación económica, si es un máster en investigación económica, ¿qué te mueve a estar interesado por la investigación en economía? Y relacionado con eso, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Que quieres dedicarte a la ciencia de datos? ¿Que quieres dedicarte a la investigación? ¿Por qué tienes estos intereses? Etcétera. ¿Y por qué y cómo crees que ese programa de máster te va a ayudar a conseguir ese objetivo? En el caso de un programa especializado en la ciencia de datos, tendrías que explicar que ese programa es el más adecuado para ti porque quizás hay una especialización en ese tema en concreto, que es el que a ti te interesa. Es un programa de investigación económica, pues hablar sobre los intereses de investigación del profesorado, tienes las ideas claras. O por lo menos
dar la impresión de que tienes las ideas claras. Luego las cosas a medida que vas haciendo el máster pueden cambiar, por supuesto, muchísimas veces, pero por lo menos en esta fase tienes que mostrar que, bueno, o tienes que aparentar que tienes las ideas claras delante de ese comité de admisión que va a recibir, yo qué sé, quizás 500, 600, 700, 800 aplicaciones de alumnos que están interesados en cursar ese máster. Y aquí volvemos a uno de los puntos que comentábamos en el directo anterior, que es muchas veces la información más útil a la hora de solicitar admisión a estos programas la obtienes de antiguos alumnos del programa, que pueden ser los que mejor te aconsejen sobre cómo solicitar admisión y también los que mejor te informen sobre qué te vas a encontrar en ese máster en el caso en el que seas admitido. Y eso te va a ayudar a decidir si ese es el máster más adecuado para ti, si es lo que de verdad estás buscando. Entonces ellos también te pueden ayudar con consejos para solicitar admisión, con consejos como por ejemplo cómo escribir la carta de motivación, que les ayudó a ellos a entrar. Entonces leer las cartas de motivación de otras personas, de antiguos alumnos, quizás puede serte de ayuda. Y como decía, es relativamente común ponerte en contacto con antiguos alumnos. Es algo que puedes hacer. Por ejemplo, si estás en LinkedIn, puedes hacer una búsqueda de estos antiguos alumnos. Muchas veces en los mismos programas de máster tienen una página donde tienen una lista de antiguos alumnos del programa. Entonces puedes, por ejemplo, intentar contactar con ellos a través de LinkedIn quizás. Y ahí pues pedirles, pues bueno, pues si te pueden dar este tipo de consejos o si te pueden ayudar con este tipo de información. Y seguramente te la vayan a dar porque, como digo, esto es algo muy común que hace mucha gente. Y es perfectamente normal. Por lo tanto, no tengas miedo de acercarte a estas personas y pedir ayuda de esta manera, solicitar este tipo de información que seguramente te van a ayudar. Entonces es un contacto interesante que tener. Pero aquí la autora del artículo que estamos viendo en Twitch recomienda una estructura para la carta de motivación. Y dice, bueno, hay que empezar por una introducción. Entonces, ella dice, por las razones que he explicado antes, la carta de motivación no se trata solamente de, digamos, hacer una lista de la experiencia que tienes en ese campo del que trata el máster. En su caso, ciencia de datos. En lugar de eso, se trata de contar una historia de quién eres, de qué eres capaz y de quién quieres llegar a ser. Entonces necesitas un primer párrafo que sea fuerte, que sirva como gancho para atraer la atención del lector y que podría destacar momentos claves en tu vida que hayan hecho que estés conectado, que estés interesado en ese campo del que trata el máster. Entonces, puede que haya habido un punto clave durante tus estudios, quizás, en la universidad, que te hayan hecho darte cuenta que con lo que has estudiado en la universidad, en el grado, no tienes suficiente y que tengas esa inquietud por saber más y por especializarte más y hacer ese máster al que estás solicitando admisión. Entonces, esto puede ser algo muy personal. Quizás la razón por la que quieras estudiar economía o ciencia de datos es porque, bueno, pues por razones familiares quizás o porque ha pasado algo en tu vida que haya hecho que estés interesado en esa materia. Entonces, el primer párrafo es como el principio de una buena película. Te presenta al personaje principal, que eres tú, y atrae la atención de la audiencia. La audiencia conoce al personaje principal. Entonces, de eso se trata la introducción.
Luego está el cuerpo de la carta de motivación. Entonces, después de presentar al personaje principal de esa película, que les vas a contar al comité de admisión, llega el momento de hablar sobre tu experiencia de una manera, pues bueno, lógica y detallada. Dice, este párrafo no necesita seguir un orden cronológico. El comité de admisión que va a leer tu carta de motivación solamente, bueno, necesita entender por qué estás solicitando admisión a ese máster y también entender cuál ha sido tu progresión a lo largo del tiempo, qué te ha llevado a tomar la decisión de que quieres hacer ese máster. Entonces, si tú solamente en esa carta de motivación enumeras tu formación, cuál ha sido tu formación, qué has estudiado y también tus habilidades académicas, pues eso no te va a ayudar a destacar mucho. Lo que necesitas es ahondar más en las razones por las que estás interesado en esa materia, en ese máster en concreto. Por ejemplo, ¿por qué quieres estudiar ciencia de datos o por qué quieres estudiar un máster en investigación económica o un máster en finanzas? ¿Por qué quieres hacerlo? Quizás es porque tienes una curiosidad natural por ese tema. Tiene que haber algo más profundo que haya hecho que te hayas decantado por ese campo. Entonces hay que aprovechar esa conexión para contarle al comité de admisión y convencer al comité de admisión de que ese es el máster más adecuado para ti. Y después tenemos la parte donde hablas sobre lo que quieres que sea tu carrera. O si te interesa la investigación, los temas sobre los que quieres investigar. Y dice, creo que solamente algunos de nosotros sabemos exactamente lo que queremos hacer en el futuro, pero en la carta de motivación, esa parte, lo que quieres hacer en el futuro, cuáles son tus planes, es algo que es mejor que esté explicado de una manera detallada. Entonces, a la hora de escribir la carta de motivación, tienes que pensar sobre a dónde quieres llegar. Si estás interesado en ese máster, bueno, tiene que haber una razón por la que piensas que ese máster es el más adecuado para ti. Debes tener una idea de qué es lo que quieres hacer después de ese máster o por qué crees que ese máster te va a ayudar a llegar hasta ese objetivo que te has marcado. Entonces, este párrafo, esta parte de la carta de motivación, es donde tienes que explicar esto. Es bueno que haya una conexión entre esta parte, es decir, lo que quieres que sea tu futuro después del máster, con lo que les has contado antes al comité de admisión en la carta, que es de dónde vienes. Entonces, al final, esto es una trayectoria vital. Les estás contando tu vida, les estás contando de dónde vienes y también a dónde quieres ir, cómo ha sido tu vida y cómo quieres que sea tu vida después del máster. Entonces, en esta parte les estás contando eso. Siguiente punto. ¿Por qué y cómo ese programa te va a ayudar a conseguir tu objetivo? En el último párrafo de la carta de motivación es donde identificas aquellas materias específicas que están incluidas en el plan de estudios del máster que se ajustan a tus intereses. Puedes también mencionar a profesores con los que te gustaría trabajar o de los que te gustaría aprender. Es decir, estos aspectos mucho más concretos del máster los nombras aquí. Entonces explicas cómo crees que todos esos detalles te van a ayudar en
conseguir ese objetivo que te estás planteando o cómo crees que todos esos detalles se ajustan a tus intereses, ¿no? Cómo todo eso, todos esos detalles se ajustan al de dónde vienes, cuáles son tus intereses y a dónde quieres llegar, que es lo que les has contado antes. Como vemos, todo relacionado. Todo relacionado. Bien, y esta parte, como digo, es muy importante. Es muy importante porque es donde demuestras al comité de admisión que te has tomado el tiempo en conocer un poco el programa e informarte sobre lo que ellos están ofreciendo. Esto es algo que los comités de admisión valoran mucho y es seguramente la parte de toda la información que les das en la carta de motivación es, como digo, la más importante y es con lo que se van a quedar. Es como van a juzgar la carta de motivación. La manera de juzgar la carta de motivación es si tú has mostrado interés y has mostrado motivación por entrar en ese programa o si no lo has hecho. Entonces ese párrafo muy importante. Entonces de nuevo remarcamos que, como dice aquí la autora del artículo, ella dice, escribir una carta de motivación es como escribir el guión de una película. Es lo que les estás contando es tu background, de dónde vienes, cuáles son tus motivaciones y hacia dónde quieres ir, cuáles son tus objetivos a nivel profesional, a nivel laboral. Es lo que les estás contando aquí. Dice también, una carta de motivación fuerte destaca una o dos características deseables del solicitante. Pues también a la hora de escribir cartas de motivación, quizás yo creo que esto, por lo menos en España, nos cuesta por la cultura, pero en Estados Unidos o en general en la cultura anglosajona, digamos que les cuesta menos hablar bien de ellos mismos a las personas en general. Es decir, a la hora de escribir cartas de motivación, quizás a ellos les cuesta menos decir cosas buenas y bonitas de uno mismo. En cambio, quizás nosotros en España, pues hablar bien de uno mismo, echarse flores, ¿no? Echarse flores es algo que se ve a menudo como algo negativo, pero a la hora de escribir cartas de motivación hay que ser un poco echado para adelante en el sentido de, bueno, es una oportunidad para darte a conocer al comité de admisión que va a juzgar tu solicitud, entonces tienes que mostrar, pues bueno, pues ambición, curiosidad, determinación, si eres proactivo, si eres organizado, si eres trabajador, si sientes pasión por ese tema, es decir, todas aquellas características positivas que tengas y que te puedan ayudar a demostrar que encajas bien en ese programa, pues tienes que mencionarlas y tienes que destacarlas en esa carta de motivación para convencer al comité de que ese programa es el más adecuado para ti. Como dice la autora del artículo, al final, esto es como escribir una película, ¿no? El guión de una película. Y en una buena película hay todos esos, digamos, hay todos esos elementos. O sea, a la hora de escribir el guión de una película, tienes que describir también el carácter del protagonista. Pues igual en una carta de motivación. Y una vez que la tengas, algo que te puede ayudar mucho a perfeccionar esa carta es compartirla con amigos quizás o quizás con profesores de tu universidad a los que estés pidiendo consejos para solicitar admisión a máster para que puedan leer esa carta y te puedan dar consejos sobre cómo mejorarla. Esto también es algo que puede ayudarte mucho. Bien. Vale. Lo que vamos a hacer es vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar el próximo día hablando sobre más consejos para solicitar admisión a máster.
Muchas gracias a todos a los que os habéis pasado por este directo, que habéis tenido de manera simultánea en TikTok y en el canal de Twitch del Economista Camuflado. También voy a intentar subir este directo al canal de YouTube del Economista Camuflado para que allí podáis seguir viéndolo y también me podáis hacer llegar vuestras dudas. Y nada más, muchas gracias por pasaros por aquí, chicos, que tengáis una buena tarde y espero veros muy, muy pronto. Un saludo.